Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya estamos aquí en tu podcast favorito, Edificando sobre la Roca. Podcast por este canal, Edificando sobre la Roca TV. Así que haznos un favor, regálanos un like. Así que suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que vamos a estar subiendo a este canal. Y sabemos que este canal va a ser de mucha bendición, amén, a tu vida. Estaremos hablando temas muy poderosos, temas muy importantes que conciernen a la iglesia y le conciernen al amigo que nos va a estar viendo también. Así que estamos aquí nuevamente, otro podcast, Leo. Otro más, ya el segundo, amén. Señor. Ya estamos en nuestro segundo podcast, amén. Así que ya esto arrancó, así que esperen, amén, podcast para rato, Gloria, con un contenido edificante, un contenido, ¿verdad? Refrigerio, temas muy importantes, temas sociales. Estaremos hablando un sinnúmero de cosas, amén. Así que usted tiene que estar pendiente, no puede. Así que estaremos aquí subiendo un contenido muy edificante, así que esté pendiente. Por eso te exhortamos, ¿verdad?, que le dejes a la campanita de notificaciones para que siempre estés al pendiente de los temas que estaremos, ¿verdad?, hablando por esta plataforma. Así que yo me presento formalmente. Mi nombre es Darwin Muriel, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, evangelistas del Señor, predicadores de su palabra. Y conmigo, a mi lado, mi hermano, mi amigo, que él se va a estar presentando ahora, Leugín Díaz. Gloria al Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra al Padre. Saludamos a nuestro hermano Darwin Muriel para la gloria del Señor. Mi alma te alaba. Este que le habla a su hermano en Cristo, el capellán Leugín Díaz Romero, se presenta formalmente. Este es tu podcast, Edificando sobre la Roca. Segundo podcast nuestro para la gloria del Señor. Y como dijo nuestro hermano Darwin Muriel, vamos a estar hablando, tocando temas, ¿verdad? Que el Señor nos inquieta, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Y serán basados, vamos a usar la palabra, pero lo vamos a hacer, ¿verdad?, como si estuviéramos conversando. Queremos que usted entienda que es algo bien natural, porque nació del corazón de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos inquietó a ambos y a nuestro hermano, el productor Juan Estela, para que esto sea realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, amado, hoy estaremos, ¿verdad?, trayendo un tema muy interesante, pero antes queremos mencionar algunos auspiciadores, amén, que auspician este podcast, y queremos, ¿verdad?, mencionar a los jugos naturales Heavenly Juice. Gloria a Dios, Heavenly Juices, así que usted orgánicos. Tiene que probar estos jugos. Danos un poquito ahí, Leo, información de esos jugos. Naturales, hechos de vegetales y frutas, directamente de la fruta y el vegetal a la botella. No tiene agua añadida, no tiene azúcares, no tiene preservativo. Tenemos remolacha, tenemos de China con zanahoria, remolacha con zanahoria, tenemos jugos verdes, tenemos jugos con agua de coco y piña. Jugo refrescante, pero a la misma vez saludable. Gloria a Dios, aleluya. Números para llamar, para hacer órdenes. Comunicar al 787-599-2202 o al 787-988-6616, o nos puede buscar por las redes sociales en Instagram, Heavenly Juices PR. Así que esos jugos son recomendados. Sí, yo le pido a cada rato, le pido un jugo. Así que usted tiene que probar estos jugos, Heavenly Juices, jugos naturales. Así que llame, haga su pedido, haga su orden. Tienen varios tamaños, tienen el pequeño, tienen el grande. Así que usted se orienta, usted llama, usted hace un pedido por Instagram y le estarán haciendo llegar su jugo. Tienen delivery también, ¿verdad? Claro, y si tiene alguna idea que usted quisiera, ¿verdad?, que la combinación de frutas y vegetales no es la que tenemos, pero si usted quisiera, pues nosotros podemos hacerle una opción, ¿verdad? Y se lo podemos preparar. Pues ya usted escuchó, hay opciones, usted tiene una idea y ellos le van a estar confeccionando su jugo de preferencia. Gloria a Dios. Así que le damos la gloria al Señor. También queremos mencionar el ministerio evangelístico La Voz Profética de nuestro hermano evangelista Robert Walker, hermano y compañero de milicia. Y queremos, ¿verdad?, antes de continuar, extenderle una invitación. Sábado 7 de junio, usted no se puede perder esta bendición allí en la Plaza de la Democracia
en el Capitolio. Esto es sábado 7 de junio desde las 6 de la tarde en adelante. Hay una palabra poderosa en los labios de nuestro hermano, el evangelista Robert Walker. Allí habrán adoradores, estará el pastor Miguel Canal, el pastor José Flores, la adoradora Marnelli Ocasio. Así que haga su grupo, separe esa fecha, escoge ese día para que usted llegue allí y sabemos que será de gran bendición. Dios tiene una palabra poderosa para el pueblo y para nuestro país. También queremos mencionar el ministerio evangelístico Guiados por la Senda Antigua, el cual presidimos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y queremos también extenderle una invitación a lo que será nuestro culto de agradecimiento, Señor, el viernes 5 de septiembre. Viernes 5 de septiembre, separa esa fecha también. Allí vamos a estar en la cancha bajo techo del barrio Buenavista en Carolina. Allí estará la adoradora Yovarili Resto, estará la adoradora Briana Rivera y este servidor en la palabra bajo el tema Una ciudad en ruina. Así que usted no se puede perder esa bendición. Llegue allí, haga su grupo y allí nos estaremos gozando de una manera especial. También queremos mencionar la Iglesia Pentecostal Roca de Salvación y Restauración y la pastora América Cubertiel, que es mi pastora. Amén. Ella es la que hace posible que nosotros podamos estar aquí en este espacio. Amén. Estamos en la iglesia. Amén. Así que queremos, ¿verdad? Saludar a nuestra pastora de una manera muy especial. Pastora que amamos, una mujer esforzada, una mujer valiente. Amén. Que dice hacia adelante, no importando las circunstancias. Así que saludamos a nuestra pastora. Y amado, hoy hay un tema muy interesante. Gloria a Dios. Hay un tema muy interesante, pero todavía falta un auspiciador, que es el que hace posible que nosotros tengamos, amén, estas facilidades de cámara, sonido, amén, luces, iluminación, todas estas cosas. Y es nuestro hermano Juan Estela con el ministerio, ¿cómo es que se llama el ministerio? J.E. Videography and Photography. Al revés. Pudo haber cogido un nombre más corto, pero el puto J.K. J.E. Video en Fotografía en Videografía en inglés. Aquí esto es en inglés y en español. Así que también el ministerio Soldados de Cristo rescatando al necesitado, incorporado, ¿verdad? El cual presidimos mi esposa Taina Basabe y este servidor Leujín Díaz Romero. Pues es un ministerio, ¿verdad? Nos dedicamos a hacer acción social, vamos a los residenciales, vamos a los caseríos, ¿verdad? A llevarle comida a los residentes, a los adictos, atendemos, ¿verdad? Situaciones de necesidad en las calles, gloria a Dios, aleluya, para la gloria del Señor. Estamos ahí haciendo lo que nos toca, lo que el Señor mandó a hacer, ¿verdad? Que es su voluntad. Amén. Amén. Así que, amado, estamos contentos y estamos gozosos con lo que el Señor está haciendo. Y queremos empezar con este tema en este día. Gloria a Dios. El tema del podcast anterior estuvo muy bueno. Amén. Nos gozamos, ¿verdad? Espíritu de religiosidad. Amén. Espíritu de religiosidad. Así que vaya. Amén. Y búsquelo y véalo. Amén. Escúchelo. Amén. Para que usted vea, amado. Yo sé que va a ser de edificación para su vida y lo va a sacar usted de muchas dudas. Amén. Y hoy tenemos un tema también, Leo, muy interesante. Amén. Hoy estaremos hablando de las consecuencias o lidiar con las consecuencias del pecado. ¿Cómo enfrentamos las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado. Y es un tema, ¿verdad?, muy interesante, que creo que es concerniente y muy importante, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, elaboremos y hablemos de estos temas. Amén, porque son temas que mucha gente, ¿verdad?, batalla con ellos, los viven y batallan con ellos en su interior. Muchos batallan con esos, ¿verdad?, esos sentimientos en silencio, en secreto. Nadie sabe y muchas veces están buscando cómo nosotros podemos, cómo yo lidio con esta situación, cómo yo lidio con que caí en el pecado, cómo yo me puedo levantar del pecado, qué hacer para poder, ¿verdad?, enfrentar las consecuencias, cómo voy a enfrentar las consecuencias. ¿Sabe? Y son, creo que, temas muy importantes. En todo esto que hablan mucho, hay por ahí muchos relajos y muchas cosas. Queremos traer temas serios, ¿verdad? Que hablen a la vida del hombre, Leo, y creo que, ¿verdad?, para que nos elabores un poco más, creo que cuando se habla del pecado, sabemos, ¿verdad?, que el pecado tiene consecuencias. Amén. Y queremos, ¿verdad?,
en esta espacio que vamos a estar aquí, hablar de las consecuencias del pecado. Sí, señor. Así que elaboramos un poco de lo que... Amén, pues este tema, ¿verdad? Que yo, como te dije, como te comentaba, estaba en el trabajo meditando en lo que estamos viviendo en este tiempo. Y es que, ¿verdad? Como se ve la gente cayendo en pecado en situaciones. Y aquí no estamos tratando de cómo alabar el pecado o pasarle la mano al pecado, pero sí hay algo que hay que entender, hermano Darwin, y es que vemos personas que han caído, que han transgredido, ¿verdad?, la ley de Dios y buscan la manera de levantarse, y a veces yo como ministro, me pongo de ejemplo, no tengo la manera de levantarlo dado de lo que hablábamos en el podcast pasado, Amén. por la religiosidad que muchas veces nosotros pues practicamos. Pero meditaba más profundamente y era en cómo yo como persona, como varón de Dios, lidio cuando yo caigo en el pecado con las consecuencias que trae ese pecado. Amén. Y el Señor me llevaba la palabra del rey David cuando comete el pecado, ¿verdad?, con Betsabé. Y yo meditaba en esa palabra, hermano Darwin, y me enfocaba, y el Señor me hacía ver que hay muchos hombres y mujeres que son conforme al corazón de Dios, que han cometido errores y Dios los ha perdonado ese error. Amén. Pero las consecuencias de ese error no los han dejado levantarse, porque muchas veces pretendemos que yo fallé, pedí perdón, pero a la persona que yo transgredí, a la persona que yo le hice el daño, me tiene que perdonar de una vez. Y el Señor me ministraba, y era a través de que debemos entender también el daño que nosotros causamos cuando pecamos. Claro. ¿Sabes? Que como mismo yo pedí perdón, hay un proceso en mí que tengo que someterme al Señor, claro que sí, pero hay una persona, hay una vida allá también que necesita o está pasando por ese proceso, por la falta que yo le ocasioné o por el error que yo cometí, sea la congregación, sea al líder, sea el pastor, sea mi hermano, sea mi esposa. Hay unas consecuencias en el pecado, hermano Darwin. Claro, y mira, y lo primero, ¿verdad?, que queremos que entiendan es que cómo nosotros lidiamos primeramente con el pecado. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos Pero pecado. sí, mal, amén. Reconocer que hemos pecado. Luego tiene que haber un arrepentimiento. Sí. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una confesión Sí, Señor. de ese pecado a Dios. Y tiene que haber una búsqueda de perdón. Eso, amén. O sea, tiene que haber una búsqueda de perdón por el pecado que se cometió. O sea, y luego, un fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento, pero luego tiene que haber la manera de yo tratar de restaurar el daño que yo cometí. Sí. Y lo primero que tenemos que hacer para poder lidiar muchas veces con las consecuencias del pecado, que creo que es que hay mucha gente como que no entienden, y es reconocer que el pecado tiene perdón. Sí, Señor. Pero el pecado tiene consecuencias. ¿Sabes? El perdón es una cosa y las consecuencias son otra cosa. Y en la Biblia vamos a ver muchos ejemplos del pecado siendo perdonado, por el pecado teniendo y trayendo unas consecuencias. Si podemos poner un ejemplo muy fácil, al principio Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, los puso en el jardín, en el huerto, pero ¿qué hicieron ellos? Pecaron, desobedecieron, cayeron en pecado por causa de dentro del pecado. Sí. Dios los perdonó, pero ¿qué les dijo Dios? Tienen que salir del jardín. A lo mejor ellos pudieran pensar, pero nos perdonaste, pero nos estás sacando del jardín. Sí, los perdoné, pero tienen que salir del jardín porque el pecado hay consecuencias, tiene unas consecuencias. Y cuando nosotros entendamos que el pecado que yo cometí me fue perdonado, por ese pecado tiene una secuela, se me va a hacer un poco más fácil poder lidiar con esas consecuencias. Muchas veces nosotros, como tú hablabas, pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Nuestros pecados son perdonados y pensamos que todo acabó ahí. Pero todo no acaba ahí. Ese pecado que yo cometí, ese pecado me dañó a mí primeramente, porque hay pecados que uno se daña a uno mismo, y hay pecados que dañamos a otros. O a otros. O a otros. A causa de ese pecado. El Señor te perdona, pero tú tienes que entender que ahora hay unas consecuencias porque hay gente herida, hay gente que fue maltratada, hay gente que fue marcada por ese pecado que tú cometiste. Entonces nosotros no podemos pretender, es como si yo te falto a ti, Leo, tú eres mi hermano y mi amigo.
te falto a ti, Leo, pequé contra ti, te fallé, te traicioné. Rayo. Tú eres un hombre de Dios, tú me vas a perdonar, Claro. porque tú eres un hombre de Dios. Pero entonces, yo no puedo pretender que porque tú me perdonaste, tú me vas a tratar igual de lo que me tratabas antes. A lo mejor cuando pase el tiempo puede ser que sí. Ahí va. Pero mucha gente no entiende que hay un proceso. Y es lo natural. Toda herida necesita un tiempo para sanar. Claro. O sea, tú no te cortas hoy y te levantas mañana Y ya no tienes y nada. ya no tienes nada. No. ¿Sabes? Eso tiene un tiempo. Sí, y hay heridas que conllevan suturarla, Suturarla. que hay que cogerle puntos, Hay que cogerle puntos, después hay se que, ir a tardan más quitar, hay que quitarle los puntos. Pero, ¿sabes? Siempre la cicatriz va a quedar. Siempre queda la cicatriz. ¿Sabes? Y tú traiste un punto muy válido y es que somos de Dios, le servimos al Señor. Claro. Y la Biblia dice que si yo no perdono, mis pecados no serán perdonados. Pero también hay un punto bien claro y es el que estamos trayendo, que queremos que usted entienda el punto central de este mensaje, de esta conversación. Y es que te perdonamos el pecado como hombres de Dios, como mujeres de Dios, pero hay que tratar también con ese que fue herido. ¿Por qué? Porque, y lo digo con mucho respeto en el sentido, porque hay ocasiones, el enemigo es bien astuto. Y hay personas que usan la frase de que, yo perdono, pero no olvido. Pero entonces, si yo me mantengo en esa postura, no estoy perdonando realmente. Pero es basada en ese mismo dolor. Sabe que sí, yo te perdono porque sé que te tengo que perdonar, pero no olvido lo que tú me hiciste. Entonces, hay un proceso para no olvidarlo, pero para poder vivir con eso. Eso es amén. Para yo poder tratarte como mi hermano en Cristo, porque realmente el Señor nos perdonó a nosotros sin nosotros merecerlo. Eso es amén. Y nosotros volvemos y le fallamos y volvemos y le pedimos perdón y Él nos perdona. Pero en la naturaleza de Cristo no existe eso que hay en nuestra naturaleza humana. Porque Cristo nos perdonó y se olvidó de todo. Eso Y amén. mañana yo le fallo de nuevo y vuelvo y me arrodillo delante de Él y quizá me perdona. Pero pensamos que porque así es Cristo con nosotros, el hombre debe ser con nosotros. Pero en mi egoísmo, yo pienso en mí. No, varón, perdóname, te falté, perdóname. Pero me tienes que perdonar porque tú eres de Dios. Si no, pues no hay pero entonces yo pretendo que la relación sea la misma cuando yo te traicioné, cuando yo te falté, pues quizá cuando tú me confiaste algo bien serio y yo no me di y lo dije para adelante, ¿sabes? Cuando falté a la integridad, ¿sabes? Porque hablamos de pecado, vamos a ponerle que sea adulterio o lo que sea, pero a veces pecamos fallando a la integridad del hermano, fallamos pecando en el respeto al otro. O sea, y a veces uno pone el punto, lo que es los matrimonios. Van a la iglesia y se gozan en el culto y damos la mejor cara. Amén. Pero muchas veces llegamos a la casa y ese enemigo, como te decía al principio, que es tan astuto, quizá tú perdonaste el pecado, pero te levantaste hoy y te vino a memoria ese recuerdo. Y tú dices, te da ese coraje como que ya ella me hizo esto o él me hizo esto. Exacto. Pero ya tú lo perdonaste. ¿Qué pasó ahí? Pero es ese enemigo, ese Señor reprenda, que es tan astuto que te lo trae a memoria. Entonces, si uno no busca esa sanidad a través del Señor, reconocerlo en humildad. Que es tú saber que yo fallé, yo ocasioné esto. Y sé que quizás en un mes, en 2 meses, las cosas no se van a arreglar. Pero yo tengo que demostrarle a esa persona que sí, me arrepentí de haberlo hecho y que mi conducta no es la misma. No es la misma. Claro, y tocaste un punto muy importante cuando hablaste de yo perdono, pero no olvido. Entonces, y sabemos que, obviamente, un suceso que nos marca, nosotros no lo vamos a olvidar. ¿Sabes? Pero es con el de qué manera tú estás diciendo que yo perdono pero no olvido. Porque si estás diciendo yo perdono pero no olvido en el sentido de que cada vez que yo me acuerde de lo que tú me hiciste me va a dar coraje contigo y entonces te voy a tratar, te voy a reclamar, te lo voy a sacar en cara, o vas a decirme yo perdono pero no olvido en el sentido de que nunca voy a olvidar lo que tú me hiciste porque eso es algo que pasó, algo que está ahí, amén, pero voy a aprender a vivir con eso que tú me hiciste y no te voy a ver de la manera que se supone que te viera cuando yo me acuerde de ese suceso. ¿Sabes? Y ahí es que entonces nosotros aprendemos a lidiar con las consecuencias del pecado. David, cuando comete el pecado, que el profeta le revela,
hiciste esto y esto y esto, para no, ¿verdad? No abundar mucho. Todo el mundo, creo La que mayoría conoce la conoce historia, exacto. la historia. El profeta le dice, tranquilo, no vas a morir, yo te perdono, pero le dio una lista de consecuencias que David iba a tener que lidiar con ella. De hecho, te traes un punto que lo más que me marcó a mí cuando el Señor me ministraba a través de este tema, y es que en esa misma parte del texto, cuando Natán le está hablando, le dice, en este instante Dios perdonó tus pecados. O sea, él confiesa, porque la palabra dice, ¿verdad? En el libro de Romanos, que uno confiesa con el corazón para justicia. Amén. Y con la boca para salvación. Él confesó y sus pecados fueron perdonados. Pero me marcó una palabra, una palabrita que le dijo Natán. Pero la espada no será quitada jamás. De tu casa. Y eso me marcó. Yo dije, wow, nunca. O sea, no se van a quitar la espada nunca. Pero empecé a mirar la manera de cómo este hombre reacciona a su error. ¿Cómo que lidió con la consecuencia? se apartó de su error, pero afrontó las consecuencias con valentía. Supo lidiar con ella. Supo lidiar con porque reconoció porque lo reconoció. que había fallado. Exacto. Y las consecuencias del pecado de David fueron graves. Mira, cuando tú ves la familia de David, eso era una familia, ¿sabes? Si nosotros ponemos la lupa, fue una familia disfuncional. ¿Sabes? Su hijo viola a su hermana. El otro hijo le quita la vida porque se vengó después se subleva, le quita a la mujer, usurpa el trono. ¿Sabes? Lo persigue para matarlo. Lo persigue para matar. Fue una cadena que vino a consecuencia del pecado. Pero vimos el hombre de Dios, reconoció que había fallado, reconoció que Dios le advirtió, hay consecuencias, y afrontó las consecuencias de sus actos. Por eso es que David es conforme al corazón de Dios, ¿sabes? Él nunca se quejó, él no dijo, Señor, pero ¿por qué tú permites esto, Señor? Él sabía que lo había hecho mal, él sabía que había fallado, y creo que muchas personas no pueden... Esa es la clave. Esa es la clave. Muchas personas no pueden levantarse porque no han aprendido a lidiar con las consecuencias del pecado. No, y que a la misma vez, por eso le di énfasis a esa palabra jamás, porque quizás hay personas que pidieron perdón, que reconocieron su perdón, pero las consecuencias han sido tan grandes que piensan que hasta han sido desechados por el Señor. Eso es amén. O sea, dicen, no voy más porque es que yo lo hice tan mal que ahora todo me sale mal. No, pero es el daño que ocasionaste. Claro. Entonces, cuando tú te das cuenta del daño que ocasionaste, y vuelvo y repito, no solamente una congregación, puede ser en tu comunidad, ¿sabes? Porque algo que debemos entender es que lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Y hay un punto en el que el Señor me ministraba a mí en mis principios, y era que yo sembré maldad cuando yo estaba en el mundo y vine a Cristo, pero todo eso que yo sembré creó unas consecuencias, y aún estando en Cristo, aún sigo viendo esas consecuencias. Pero ¿cuál es la diferencia? Que le doy la gloria al Señor, que me ha enseñado a entenderlo, que me ha enseñado a vivir con ella y a reconocer que sí lo hice mal. Porque cuando estaba en el mundo no reconocía, siempre me justificaba. No, yo lo hice por esto. No, porque tú me hiciste esto otro. Pero ahora no. Ahora no, mira, reconozco que lo hice mal. Wow. Y entiendo tu enojo, entiendo tu frustración. Y lo voy a decir aquí, ¿verdad? Que estamos grabándolo. En mi mismo matrimonio he aprendido a lidiar con cosas. Porque yo pensaba que todo el tiempo yo estaba bien. ¿Me entiendes? Y sí pedí perdón. Pero el Señor me hizo ponerme en los zapatos de mi esposa. Claro. Todas las veces que tú le hiciste esto, todas las veces que tú trataste de esta manera, todas las veces que... Y mírala a ella como yo decía, wow, perdóname. Y tuve que empezar a reconocer, a hacer silencio, a dejar que Dios tratara conmigo. Porque Él me hizo entender que tú lo hiciste mal, yo te perdoné, pero tú estás lidiando con las consecuencias de tus errores. Claro. O sea, ya yo te los perdoné, pero ahora como hombrecito tienes que lidiar con la responsabilidad de lo que tú ocasionaste. Mis hijos, o sea, le doy la gloria a Dios que ellos están viendo un hombre diferente, pero yo sembré irresponsabilidad. O sea, ahora la relación que yo tengo con mis hijos es muy diferente, pero aún así yo sé que hay resentimiento en sus corazones. Claro. Y yo tengo que entender ese resentimiento. O sea, fueron las consecuencias de mi pecado. Pero he aprendido a lidiar con ella, he aprendido a tratar con esas consecuencias y la gloria es del Señor porque me ha hecho madurar en Él. Pero a la misma vez me ha hecho entender y reconocer que cuando un hermano cae, o cuando un hermano, cuando digo caer, que pecó contra otro, he sabido ponerme en los zapatos del que lo hizo mal, pero también entender al que está herido.
Porque a veces queremos que no, porque es fulano, pues tú tienes que perdonarlo, olvídate de eso, sigue para adelante. Pero no sabemos lo que siente en el corazón. Solamente. No sabemos cómo el enemigo está tratando en esa conciencia, en esa mente, que quizás se va de la iglesia o sale de la reunión, pero allá, como te digo, el enemigo empieza a ver, viste que no te quieren, viste que no te aman, viste, te faltó el respeto, pero no se atrevió a venir donde ti a pedir perdón, porque a veces el orgullo tampoco Claro. no nos deja pedir perdón. Claro, ¿no? Amén. Y creo que ahí está uno de los detalles más importantes, es ponerse en los zapatos del otro. ¿Sabes? Es ponerse en los zapatos de las personas que tú le has fallado, las personas que tú has dañado, las personas que tú, ¿sabes? Y es como tú dices, yo quería también, que bueno tú tocaste ese punto, porque quería también tocar ese punto. Nosotros en nuestra vida pecaminosa hicimos mucho daño, Sí. ¿sabes? Y incluso estando nosotros en la iglesia, También. ¿sabes? Hay personas que nos van a ver ya convertidos al Señor, personas que nosotros le hicimos daño a ellos o a un familiar de ellos. Y a lo mejor pueden decir, ay, ahora es cristiano. Ahora, después que se cansó de hacer y deshacer. Esperando que vayamos a humillarnos allí. Exacto. Pero yo no puedo molestarme con esa persona, No, porque yo tengo que reconocer que yo la dañé. Amén. Le hice daño amén, o gloria a a un ser querido de esa persona, ¿sabes? Y yo tengo que lidiar con el trato que ahora me va a dar esa persona a mí. Santo. O sea, yo no puedo defenderme. Yo lo único que puedo hacer en estos momentos es pedir al Señor que rompa sus cadenas, que quite, ¿verdad?, esas raíces de amargura. Amén. Y pedirle al Señor que simplemente esa persona pueda ver, no con lo que yo hable, sino con mi caminar, Aleluya, con ahí mi va. conducta, Ahí va, ahí que va. puedan ver que en realidad Ahí va. hay un cambio, que hubo un arrepentimiento y que hubo un cambio de corazón, Sí, ¿sabes? sí. Porque cuando hablamos de arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de todo. Y que vean que no se ha vuelto a repetir Exacto. ese patrón de conducta que teníamos en la vida pecaminosa, ¿sabes? Y creo que eso es uno de los puntos más esenciales para nosotros poder lidiar con la negación de otros, aceptarnos. Exacto. Porque, ¿sabes? No podemos pretender que porque vinimos a la iglesia, nos convertimos, el Señor los perdonó, que todo el mundo nos tiene que aceptar ahora, después que le hicimos tanto daño. Si aún no nos aceptan sin haberle hecho daño, no podemos obligar al que le hicimos daño que nos acepte. Amén. ¿Sabes? Porque es la realidad, Darwin. Sí sabemos que por causa del nombre de Cristo mucha gente nos va a vituperar o nos va a tratar mal. Claro. Pero también tenemos que entender que por causa de nuestros malos actos claro, provocamos eso en la gente. Es que para eso fue que sembramos. Sí, señor. ¿Sabes? Para eso fue que sembramos. Nosotros sembramos maldad. Entonces, ¿qué vamos a cegar? ¿Cuál va a ser la cosecha? Maldad, Sí, señor. ¿sabes? Y mucha gente, lamentablemente, no le sirve al Señor, ¿sabes? Nosotros no podemos pretender que esa gente nos vea ahora a nosotros Y como los más santos. como que, sí, Está bien. un abrazo, Vamos, vente, Señor. Siéntate aquí en mi mesa, Bueno, ¿sabes? Y Porque, hay uno que provoca eso. claro, Se llama Jesucristo. se llama Jesucristo. Y tú pusiste el punto claro. Y es que después yo tengo que interceder por la sanidad interior de ellos. Interior de ellos, Señor, claro. mira, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y Nuestros limpiarnos de toda maldad. Ya Él trabajó eso con nosotros. Pero nosotros no debemos minimizar ni justificar nuestras faltas, sino reconocerlas con humildad. Algo. Claro. O sea, ya cuando yo las reconocí, yo reconocí mis errores, reconocí muchas cosas. Y aún, como decía David, aún de las que hay ocultas, que a uno se le olvida. Se lo olvidan. Pero el Señor te las trae a memoria y dice, wow, yo no me acordaba de eso. Fíjate, mira esta persona, diantre, yo que le hice esto otro. Y quizás tú vas humildemente, mira, Dios te bendiga, mano, me acuerdo que el día te pido perdón. Pero la persona te va a mirar como que, después de 10 años, ahora tú vienes Ahora tú vienes a mí. mí a pedirme perdón. Ahora, pero más cristiano. Mira, perdóname, de verdad. Pero cuando tú ves esa negación de ellos hacia ti, como dijiste, es que te estás dando cuenta que el daño fue tan grande que ellos no han sanado. Porque hay gente que, me lo hiciste, olvídate de eso. Pero hay un daño tan grande en ese corazón que no ha sido sanado. Entonces, mi oración debe ser interceder, Padre, trata con ellos. No muéstrale que yo cambié. Trata con ellos para que lo que tú hiciste en mi vida lo puedas hacer en la de ellos. Claro. Porque para que ellos puedan entender lo que es perdón, tienen que recibir ese perdón también. Tienen que recibir ese perdón, claro. ¿Me entiendes? Eso es un punto muy, muy importante y esa es una de las maneras que nosotros, ¿verdad? Y ustedes que nos están escuchando, Gloria a Dios. sabemos, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene esa inquietud, tiene
esas preguntas y dicen, pero si yo estoy en los caminos, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué todavía me rechaza? ¿Por qué todavía, verdad, tengo este trato hacia mí? Y podemos hablarlo en el ámbito matrimonial, ¿sabes? Tenemos que entender que nosotros venimos de una vida pecaminosa, Leo, que hicimos mucho daño, y muchas veces pues hay heridas que están ahí. Sí. Que no han sanado, que pueden pasar los años, pero fueron tan grandes que esas heridas no han sanado, ¿sabes? Y nosotros tenemos que reconocer que hay heridas que todavía no han sanado. Y por eso es que tú ves que hay veces que a lo mejor el trato es diferente, y a veces tú ves, pero se levantó de esta manera hoy, pero ayer se levantó de otra, ¿sabes? Y es que, es como tú decías, hablamos ahorita, es que vienen recuerdos ahí, porque eso está ahí. Y si la herida no ha sanado, cada vez que venga ese recuerdo, ¿sabes? Va a haber problemas y situaciones. Y nosotros que hemos reconocido que hemos pecado, que nos hemos arrepentido, tenemos que saber que hay unas consecuencias que nosotros sembramos para eso y no podemos frustrarnos en el sentido de que, pues me voy para el mundo. O pues voy a, pues para eso pues sigo pecando, pues si ahora que estoy haciendo las cosas bien, mira cómo me tratan, el rechazo. No, porque es que hay unas consecuencias, ¿sabes? Y tenemos que lidiar con esas consecuencias, ¿sabes? El pecado trae consecuencias. Mira, el Señor ya hizo algo. Amén. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sabes? Nosotros estábamos condenados a muerte. A la perdición, condenados a muerte. No merecíamos redención, pero el Señor aún le plació venir y darnos ese regalo, esa redención. Pero el pecado fue perdonado. Pero las consecuencias, mientras estemos aquí en la tierra, las consecuencias estarán ahí. ¿Sabes cuándo se acaban las consecuencias? Cuando estemos allá arriba. Dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni lamento. ¿Sabes qué te quiere decir eso? Que mientras estemos aquí, van a haber pruebas, batallas, luchas, pero van a haber consecuencias de nuestros pecados, que esas consecuencias las vamos a seguir arrastrando hasta que el Señor nos mande a buscar. Porque no hay de otra, ¿sabes? Lamentablemente, eso dijo a David, la espada no se apartará de tu casa, ¿sabes? David lidió con las consecuencias de su pecado hasta que estaba en el lecho de muerte, ¿sabes? No hay manera de escapar de las consecuencias del pecado. Lo más tremendo es que yo preguntaba al Señor, si tú dijiste que la de él no será quitada jamás, ¿cuántas personas hoy por hoy están viviendo eso? Que hasta el día que Cristo venga o la muerte los mande a buscar, ¿sabes? La espada no será quitada, es que va a ser situación tras situación porque hay corazones rotos. Pero hay un punto que tú tocaste y me llama mucho la atención, y es que si yo reconocí mi error y la persona no quiere lidiar conmigo, no quiere tratar conmigo, yo tengo que también botar el golpe de esa culpa. Claro. Porque hay gente que cuando ven que yo pedí perdón, pero el hermano no, se sienten culpables eternos. O sea, es como una culpabilidad que no se quita, y la frustración es tanta que llega el punto que tú diste, me voy a apartar, me voy a quitar, porque es que yo pido perdón, pero la gente no quiere. No, si ellos no quieren aceptar y no es que no lo quieran aceptar, porque quizás digan, wow, mano, me pidió perdón. Pero el daño es tan grande que ellos todavía no han sabido lidiar con esa herida. Eso es amén. No han sabido lidiar, ¿sabes? O sea, la pregunta que yo hago es, ¿cómo nosotros podemos lidiar cuando la persona no quiere transar? Esa es una pregunta muy... Si no quiere transar, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Qué usted cree que debe de hacer? Estela, ¿qué debemos hacer? Cuando tú tratas y tú ves que no hay ningún tipo de cambio. No quiero arreglo. No quiero arreglo. No quiero arreglo, gloria a Dios. Yo creo que en ese caso, ¿sabes? Nos restaurar. Oye, amén. Primero también tenemos que aceptar la sanación de esa persona. Eso es amén. Porque los procesos son diferentes. Quizás a ti se te hace, no es que sea más fácil, pero como estábamos hablando, el Señor ha tratado con nosotros, nos ha hecho entender humildemente que nosotros no éramos ninguno juguito chino. Eso es así. Que nosotros éramos tremendos. Claro. Entonces, hoy le servimos al Señor, la gloria es de Dios, ya yo voy para 10 años, tú vas a escribir que para 12 ya, ¿verdad? Sí. O sea, pero estos 12 14 años o estos 10 años, yo he llegado a lugares residenciales en los cuales me hablan de cosas que yo ni me acordaba. Y entre tú,
que hasta a veces me da hasta temor, pues yo, diantre, sí, si aparece fulano tengo que estar ready. Exacto. ¿Sabes? Pero a la misma vez el Señor me da la convicción de que, óyeme, tranquilo. Pero tranquilo yo, porque yo le sirvo a Él. Pero yo no sé cómo va a venir el otro. Eso es amén. ¿Sabes? Y hay que aprender a lidiar con eso. Hay que saber lidiar con eso. Porque no por lo menos, eso es una de las cosas que yo siempre me he preguntado eso. Y siempre, si yo llego a un sitio y aparece alguien del pasado y me dice un montón de cosas, ¿sabes? Lamentablemente yo tengo que quedarme con las cosas dichas porque yo hice daño. Sí, señor. O sea, yo no puedo pretender que si yo me encuentro una persona del pasado que yo le hice daño, que venga a darme un abrazo. O que yo le diga, mira, varón, no, ya yo soy cristiano, tú no puedes, ¿sabes? No, tienes que quedarte tranquilo porque lamentablemente hay que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados, sí, Leo. Y el problema es que mucha gente no quiere lidiar con las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos personas que casi siempre vamos a tratar de buscar una justificación. Justificarnos. Eso es ego, eso es ego. Eso es ego, una justificación. Yo hice esto por esto y esto y esto. Mira, yo estaba una vez dando un estudio bíblico en una iglesia y estaba hablando del adulterio. Y en medio del estudio estoy hablando del adulterio y esta persona pues me pregunta, levanta la mano y me pregunta y me dice, pero ¿y si es que mi esposa no me atiende como mujer? Y yo pues me voy para la calle. Pues, es el pensamiento de la mayoría de los hombres. Es el pensamiento de la mayoría de los hombres. Y me hizo ese acercamiento, como que dice, pues, ¿sabes? La culpa es de ella. Porque no me atendió. Porque no me atendió, pues ella fue la que me impulsó a eso. Yo le dije, no, yo puedo entender que tú puedas tener ese pensamiento, pero es que si Cristo viene en ese momento, si te sorprende la muerte, tú no puedes ir allá arriba y decirle, Señor, lo que pasa es que ella no hay una excusa para el pecado. Ese es lo que queremos llevarlo. Y siempre queremos buscar como que una justificación. Yo lo hice por esto. Ellos fueron los que me llevaron a esto. Incluso cuando yo estaba en el mundo, que yo estaba en la vida pecaminosa en la calle, en el narcotráfico, mi pensar era este. ¿Sabes? Yo siempre le decía a la gente, no, yo lo que hacía era jugar baloncesto, pero esa gente fueron los que por ellos fue que yo me metí aquí, me dañé, porque ellos... ¿Sabes? En realidad, no hay excusa. No, yo tampoco la tuve. Porque ellos echaba la culpa a medio mundo. Ellos en realidad no me empujaron. Es que yo sentí coraje por lo que pasó. ¿sabes? Pero no fue porque yo podía seguir normal jugando mi pelota. Aunque tuvieras el coraje. Aunque tuviera el coraje. Aunque me amenazaran lo que hicieran, porque eso no es problema mío. Pero no. Pero yo utilizaba eso como que para justificar la maldad que yo estaba cometiendo, la maldad que yo estaba haciendo, ¿sabes? Y utilizaba eso para justificar muchas veces, y no es hasta ahora que yo puedo reconocer, ¿sabes? Yo lo que hacía era justificarme porque en realidad yo no tenía necesidad. Porque es que en tu corazón realmente había el conocimiento y el sentimiento de que lo estábamos haciendo mal. Claro. Pero ¿quién me dice a mí que yo voy a aceptar que lo estoy haciendo mal? Claro. Es uno solo que nos hizo aceptarlo. Eso es amén. Jesucristo. Fue el único que me hizo entender a mí que estás mal. Eso es amén. Porque para mí yo estaba bien en todo y estaba súper errado. No, súper errado. Y si no estaba bien, trataba de buscar la manera de estar bien. Justificarme. De justificarme para estar bien. No, lo que pasa es esto, pero mira, es que está... No, es esto y es... ¿Sabes? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, Leo, a desprendernos de ese ego, reconocer que hemos pecado, que fallamos, que lo hicimos mal, apartarnos del pecado y entonces ahora tratar de arreglar lo que hizo, tratar de arreglar. No estoy diciendo que se va a arreglar. No, exacto. ¿Sabes? No te estoy diciendo que se va a arreglar, pero vamos a tratar de es nuestra responsabilidad. Como servidores de Cristo. Porque debemos buscar la paz con todo. ¿Sabes? Es nuestra responsabilidad Santo. Como servidores de Cristo tratar de arreglar el daño que hemos cometido, ¿sabes? Es un hombre responsable que en realidad se arrepintió del pecado que cometió, trata de hacer lo posible de arreglar el daño ocasionado. Por eso es que tú no puedes venir a decirme a mí, yo no te puedo venir a ti, Leo, perdóname. De la boca para afuera. De la boca para afuera, Leo, perdóname, y ya seguí normal. No, yo tengo que tratar de arreglar el daño que yo cometí contigo. Yo tengo que ahora venir a donde ti
y tratarte, Leo, si es posible, ¿sabes? Tratarte, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, mi amor? Cariño, dime. ¿Sabes qué? Porque esa es la manera para yo poder arreglar el daño que yo... O sea, yo tengo que ahora coger, te hice el tajo, yo tengo que ahora buscar el alcohol, buscar las gasas, buscar el paratrapo, tengo que limpiarte, tengo que esto, tengo que más necesitar. ¿No tienes alguna otra herida por ahí? Déjame ver. O sea, ese es el deber de nosotros para poder lidiar con las consecuencias del pecado. Sí, ahora, si tú no quieres que yo te cure, yo tengo que también lidiar con eso. Si tocaste ese punto, mira, en ocasiones, a pesar de haber pedido perdón y haber transformado nuestra conducta, la otra persona puede seguir sin estar lista para la reconciliación. Claro, claro. Esto puede deberse a heridas profundas, desconfianza o procesos emocionales propios que requieren tiempo. Y hoy un punto. Primero tenemos que aceptar el proceso del otro, porque la sanación y el perdón son caminos personales. Eso es amén. Quizás tú te cortas y te curas más rápido. Eso es amén. Pero quizás a mí me duele. Pero darle un poco más. También tenemos que entender, como dice ahí, ¿verdad? Procesos emocionales. Eso es amén. Que a veces nosotros, los que somos más tal débiles en la fe, pero está el que es más fuerte en la fe. Pero a veces, muchas veces tomamos la postura de que, mira, deja la changuería. Eso es amén. ¿Sabes? Pero a veces no es changuería. A veces es que son personas que son débiles en la fe. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. No es que debemos entenderlos. Claro. ¿Sabes? Porque el punto que traemos en esta noche todo el mundo no es igual, Leo. Cómo lidiamos con nuestro pecado. No es cómo yo voy a lidiar con aquel que está pecando. Es con lo que yo hice mal. Lo que hice mal. Es el pecado que yo cometí, el daño que le hice a mi hermano. Ahora, cómo yo lidio con esas consecuencias. ¿Sabe? Que vamos al culto y tenemos que gozarnos porque somos una sola iglesia. Claro que sí. Pero fulano no está todavía ready para lidiar contigo. Está herido. Le dolió demasiado. Y sí, hay un Espíritu Santo que quizá lo está redarguyendo y le está diciendo, hoy tienes que perdonar. Pero quizá él su clamor en el secreto de, Señor, ayúdame porque es que no me nace. Amén. Quizá humildemente le está pidiendo a Dios, Señor, ya me pidió perdón, pero hay algo en mi corazón que tú tienes que arrancarlo. El único que lo puede arrancar eres tú. Porque en mi humanidad no quiero trato con él. No quiero porque me lo hizo mal. Y quizá usted nos esté escuchando y dirá, no, pero eso no es de Dios. No, es que aquí no estamos diciendo que eso es de Dios. Aquí estamos hablando de nosotros como seres humanos. ¿Sabes? Porque hoy en día estamos viendo ese mover en la iglesia de que fulano me la hizo, pues sigue andando. Es que lo que pasa es que el que piensa de esa manera, Leo, no sabe ni sabrá lidiar con las consecuencias de un pecado. O sea, porque el que piensa, no, que eso no es de Dios, que él tiene que perdonarte, tiene que... No. O sea, el que es entendido, responsable, Señor. Serio. Nosotros que hemos pecado y hemos sido, ¿verdad?, restaurados por la sangre de Cristo, sabemos lo dañino que es el pecado. Por años nosotros estuvimos hundidos en el pecado. Sabemos que el pecado te aleja de Dios. Sabemos las consecuencias del pecado. El pecado trae muerte, el pecado trae un sinnúmero de cosas. Y nosotros que hemos sido restaurados, restituidos por la sangre de Cristo, sabemos el daño que causa el pecado. Por eso yo no puedo pretender que si yo le falté a una persona, que esa persona tiene que tratarme a mí al instante como si no hubiese pasado nada. ¿Sabes? Checa el número 2, que tú estás hablando de eso ahora mismo. El número 2, ok. Mira lo que dice, perdón genuino y continuo, aunque la otra persona aún no se muestre receptiva, es importante que continúes demostrando a través de tus acciones que el cambio es real. La coherencia en tu conducta a lo largo del tiempo puede ayudar a reconstruir la confianza a lo largo, porque es que de un día para otro. De eso es lo que estamos hablando desde que empezó el podcast. De un día para otro. Estamos hablando que hay unas consecuencias, ¿sabes? Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso. Por eso es que tú que nos estás escuchando, ¿verdad? Oye, a lo mejor le ha fallado a alguien y tú dices, ¿por qué esta persona me trata de esta manera? ¿Por qué no quiere recibirme? ¿Por qué no quiere? Es que tienes que entender y reconocer que hay una herida, sí, señor. ¿Sabes? Hay un daño y se requiere un proceso para sanación, sí, ¿sabes? Un proceso de sanación. Esa persona a lo mejor ahora no te quiere recibir, pero al pasar del tiempo
te asombrarás que esa persona a lo mejor es la que viene y se acerca entonces a ti. O está mano a mano contigo. O está mano a mano contigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, esta persona no quiere saber de mí, pero a lo mejor está allá a lo lejos viendo tu conducta, Sí, señor. viendo cómo tú te comportas. Y Dios tratando con su corazón. Y Dios tratando, y cuando menos tú te lo esperas, esa persona se acerca donde ti, Señor. y tú te sorprenderás, pero ella no quería saber de mí, o él no quiere saber de mí, Alma te ahora alaba, Dios. se me acercó, porque supiste lidiar con las consecuencias de tu pecado. Gloria a Dios. Pudiste entender que habías ocasionado un daño, pudiste entender que habías fallado, pudiste reconocer, yo necesito darle un espacio a esta persona, yo voy a hacer todo Se lo lo posible, merece. yo voy a hacer todo lo posible por restaurar o por arreglar el daño que yo cometí, pero tengo que también saber que esta persona necesita un espacio, Claro. que a lo mejor mi papá necesita un espacio, mi hermano necesita un espacio, mi esposa necesita un espacio, mi novio necesita un espacio, mi tía necesita un espacio, ¿sabes? Porque en la iglesia la gente piensa que no, pero en la iglesia hay muchas relaciones de familia que están deterioradas Sí, por que están consecuencias del deterioradas. pecado, Claro. pecados pasados, personas que, padres que no quieren a lo mejor hablarle a un hijo, hijos que no quieren a lo mejor hablarle a una madre, porque esa madre a lo mejor fue de una manera en el pasado, ese padre fue de una manera, esposas que no quieren, ¿verdad?, saber de su marido, porque ese marido hizo esto, esposos que no quieren saber de su esposa, porque hizo esto, consecuencia del pecado, hemos dañado y tenemos que entender que es necesario un uno de los proceso de ataques sanación. más fuertes que recibe uno cuando viene a Cristo y se convierte es que esas relaciones que se deterioran, cuando te ven que tú estás buscando de Dios, que te ven que tú quieres, que has hecho el cambio genuino, lo primero que te dicen es, ahora eres el más cristiano, mira este que hipócrita, después que me hizo todo lo que me hizo, Claro. porque ahora es el aleluya, ¿sabes? Porque ellos todavía no han entendido tu proceso, pero nosotros tenemos que entender el de ellos. El de ellos. Porque el cambio que Dios creó en nosotros, con el tiempo, ellos van a ver que es genuino. Y a la misma vez, el tú reconocer, porque ya yo lo hice, yo acepté a Cristo, ya yo cambié, pero hay que ir a confesárselos a ellos. Mira, yo te pido perdón porque yo fui como fui. Mira, yo te pido perdón porque yo reconozco que te traté mal. Y al ellos ver ese abrir tuyo, ellos quizás al principio no lo van a entender porque tienen que ver el cambio genuino en ti. Quizás al principio tú dirás, no, que tacho, este no ha durado 2 semanas. En 2 semanas vuelve a lo mismo. Ajá. En 2 semanas me falta el respeto. En 2 semanas me roba. En 2 semanas vuelve al vicio. ¿Sabes? Porque fue tan continuo el pecado nuestro, tan continuo nuestra maldad, tan continuo a lo que nosotros hicimos, que hay falta de confianza en ellos. Eso es así. Y hay que dejar que Dios, como mismo me cambió a mí, trate con ellos para llegar a esa confianza y entenderlo. Y es como tú dijiste, cuando Dios lo hace, la relación es poderosa. Porque Es más fuerte de lo que era antes. ahora tú entiendes. Solamente. ¿Sabes? Espérate, no, mano. Inclusive, cuando tú vas a dar un consejo o cuando tú vas a tratar con una vida que está viviendo lo mismo que tú, ya tú sabes hasta cómo, yo sé lo que él está pasando, dame un segundo, déjame hablar con él. Y tu consejo no va basado en que tienes que aceptar esto y lo otro, no, va basado en que métete con el Señor, trabaja contigo mismo y deja que Dios trabaje con ellos, Claro. en su dolor. Claro. O sea, Dios lo va a hacer, el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer, pero si el Espíritu de Dios es ordenado, primero va a tratar conmigo como ministro suyo y embajador suyo, para yo poder lidiar con la carga que yo creé de mi propio pecado. Claro que sí. Y Gloria ya a Dios. estamos cerrando el podcast. Hemos Mi hablado, alma te ¿verdad? Un alaba, tema Jehová. muy Muy interesante, edificante. muy edificante. Y es como tú decías, Leo, para ya ir cerrando, ¿sabes? El proceso de el otro no puede cambiar tu caminar, Amén. ¿sabes? Tenemos que continuar tratando de restaurar el daño cometido, no importando el proceso de la persona la cual tú estás tratando o no importando, para que no se escuche como que no nos importa, sino que el proceso de esa persona no puede hacer que nuestro caminar cambie. O sea, no puede hacer que nosotros nos frustremos al punto de no querer ya seguir tratando de restaurar el daño y que sucede. Así que sigue perseverando en el Señor, sigue tratando de restaurar el daño que se ha cometido, ¿sabes? Muchas personas
unos van a sanar antes, otros van a sanar después, unos sanan más rápido, otros sanan más lento, pero a nosotros nos resta, ¿verdad?, reconocer que hemos fallado, Leo, que hemos pecado, que hemos dañado, y reconocer que se requiere un proceso, que esa persona, su proceso será más largo, unos serán más cortos, pero hay un proceso. Amén. Y tenemos que, ¿verdad?, lidiar con esa consecuencia. Así que, Leo, esto ha Si sido- alguien, ¿verdad?, que nos está viendo, está pasando por ese proceso de, Claro. de que reconoció su falta, pero está viendo que a la persona que él le faltó no quiere transar con usted o no quiere reconocer el perdón suyo, no se frustre. O sea, no se frustre ni se sienta mal. No deje que el enemigo ponga en su corazón y en su mente ese sentimiento de culpa que no se quita porque ya su pecado fue perdonado. Pero solamente lo que le pedimos es que usted entienda también el proceso que le conlleva a la otra persona que se le faltó. ¿Sabe? Y como dice mi hermano Darwin, tu caminar tiene que seguir siendo el mismo. Y clamar y orar por esa vida. Si lo hicimos mal, lo primero es reconocer que lo hicimos mal. Como iglesia, somos seres humanos y somos propensos a fallar. No estamos diciendo aquí que ahora usted, como dijimos al principio, lo use de excusa para fallar, porque ese no es el propósito de esta conversación de hoy, sino es que como iglesia podamos entender que nuestro pecado trae consecuencias. Amén. Así que nos hemos gozado, amén, de una manera especial. Gloria a Dios. Les exhorto a que se suscriba al canal, Edificando sobre la Roca TV, den a la campanita de notificaciones, regálenos un like, por favor, Sí, y comparta este Y suscríbase, contenido. Suscríbase, riegue la voz, dígale a alguien, mira, hay un podcast que están hablando unos temas muy edificantes, están hablando unos temas muy interesantes, así que riegue la voz, comparte este contenido, campanita de notificaciones, regálanos un like, que eso también ayuda a que el algoritmo y esto siga, ¿verdad?, llegando a más personas, y esperen pronto por ahí el próximo podcast, que venimos con un tema también muy interesante, muy poderoso. Este fue tu amigo y hermano evangelista Darwin Muriel, junto a mi hermano Le Uyindía. Gloria a Dios. Así que espérennos prontito por ahí, nuestro hermano Estela allá en los controles. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, sobre la edificando roca. sobre la roca.